la invitación a participar. Bueno, actualmente soy la directora ejecutiva de CODAIC, estoy con todo el equipo del Comité de Bioética de la institución, como dijo la doctora Marquet. Nuestro comité con integrantes de la institución, profesionales externos, de la sociedad. Así que para nosotros también es todo un desafío poder hablar de estos temas en esta área. Yo voy a hacer una presentación institucional de lo que es el ECODAIC, más o menos para que entiendan en qué nos relacionamos con todo este tema de los dilemas bioéticos, como está planteado, de nuestros principios, de nuestras funciones, de cómo trabajamos. Si bien nosotros pertenecemos al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, trabajamos con INCUCAI, tenemos resoluciones en común para todas las entidades, para todas las jurisdicciones, y después, con los compañeros, vamos a ir trabajando con casos un poco más puntuales para que participen todos con este tema de formato de taller, ¿sí? Bueno, nuestra misión, nuestro principal objetivo como institución es satisfacer las necesidades de nuestra población para que todos los pacientes que estén en una lista de espera puedan tener acceso y equidad al proceso de procuración y trasplante. ¿Cómo vemos nosotros esto? A través de la demanda de todos los pacientes que están inscritos en una lista de espera para cualquier órgano u tejido, ¿sí? Ahí está. Nuestra visión es coordinar los procesos de donación y trasplantes para órganos, tejidos y células de toda la provincia de Córdoba. El ECODAIC es el ente que regula todo, de capital y de interior, fiscalizar y habilitar a los equipos de trasplantes de órganos, de los bancos de tejidos, gestionar lo que es la lista de espera, de lo que es la inscripción de los pacientes, de garantizar el acceso al tratamiento de trasplantes a todas las personas, de cualquier nivel adquisitivo, tenga obra social o no, todo es único en un mismo sistema, que lo fiscalizamos y los controlamos nosotros desde ECODAIC, ¿sí? Y un representante jurisdiccional, que en este caso soy yo, ante la Confederación Federal de Trasplante, que son todos los representantes de cada provincia, tiene sus representantes ante Nación, ante el INCUCAI, donde tenemos encuentros mensuales o trimestrales, donde cada provincia con su representante va debatiendo temas y vamos sacando resoluciones, consensos, de formas de trabajo en común para todo lo que es el país, ¿sí? Eso es básicamente nuestra función como entidad, como ente coordinador. Bueno, somos, gracias a Dios, un equipo que hace muchos años que viene trabajando, desde la década del 80. El OCAIC empezó un poco de historia en el hospital de urgencias, con un grupo de personas reducidos que tenían pasión por esto, por la nefrología y el trasplante, y después se fueron sumando otros profesionales con la trayectoria. Después nos mudamos al edificio actual, que es detrás del Hospital Misericordia, ahí están nuestras instalaciones, y también está el Banco Multitejidos, que el CODAIC cuenta, la provincia de Córdoba en realidad, cuenta con un banco de tejido donde se procesa membrana amniótica, tejido óseo, y prontamente vamos a empezar a procesar lo que es piel y segmentos vasculares, ¿sí? Eso es para que conozcan institucionalmente más o menos cómo es esto, porque por ahí a nosotros nos conocen más como INCUCAI y no como ECODAIC. También es otro desafío que tratamos de con los años tratar de superar, porque cuando nosotros vamos a una institución a valorar un paciente, en vez de decirnos, ay, llega ECODAIC, dicen, ay, llegaron los del INCUCAI. En realidad, bueno, nosotros trabajamos de la mano, pero somos una entidad propia de acá de Córdoba y del Ministerio de Salud, ¿sí? Este es el Sistema Nacional de Procuración. Cada provincia tiene una jurisdicción, en este caso es el ECODAIC, y trabajamos por regiones, ¿sí? Nosotros estamos en la región con Santa Fe y Entre Ríos, que también tenemos reuniones con ellas y tratamos todo el tema de lo que es la procuración y el trasplante en sí, donde tomamos decisiones los jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque las provincias vecinas no todos cuentan con los equipos de trasplantes habilitados y vienen a nuestra provincia a trasplantarse con profesionales de acá de nuestra provincia. Entonces tenemos el consenso regional, que es la CORETRA, y el consenso federal, que es la COFETRA, donde participamos todas
las provincias. En cuanto a las jurisdicciones, se encargan de todo, desde que está el donante en una sala de cuidados críticos de un hospital, de todo lo que es la valoración del donante, la entrevista familiar, la asignación y la distribución de órganos, de todo lo que es la logística desde el hospital hasta que se sacan los órganos y se envían a otras provincias, de la distribución de órganos, que lo hacemos desde esta guardia médica operativa que tenemos en Ecodaic, donde hay 2 médicos especializados, la mayoría son médicos formados en terapia intensiva, en cardiología, en medicina de emergencias, que hacen la distribución de órganos, donde se contacta a cada equipo de trasplante y se presenta el potencial donante y se llega a un consenso con el equipo para poder asignarle los órganos a los equipos de trasplante. Y todo lo que es el implante, si bien nosotros también fiscalizamos, gestionamos los que son los certificados de ablación de implante, que también depende de la jurisdicción. Cada equipo de trasplante, cuando implanta el órgano, emite un certificado que nosotros lo constatamos y después más adelante en el sistema le voy a mostrar cómo viene. Pero eso es básicamente lo que es el mecanismo de todo el Sistema Nacional de Procuración y Trasplante que tiene cada provincia. El proceso en sí de procuración tiene estas etapas. Procuración, ¿qué quiere decir? Es la obtención de los órganos cuando a nosotros nos llaman de una institución y vamos a valorar el paciente y le hacemos los estudios que corresponden, los métodos complementarios, hacemos el diagnóstico de muerte, hacemos la entrevista familiar. Toda esa etapa es la de procuración conocida, ¿sí? Y ahí ya nosotros, al valorar al potencial donante, ya sabemos si es donante o no posterior a la entrevista familiar. Si eso después más adelante lo vamos a debatir un poco cuando les explique del marco legal de nuestro país. Lo que es la ablación es la extracción de órganos y de tejidos. Tenemos 3 tipos de donantes actualmente. Tenemos el corazón batiente, que es el más conocido, que es el paciente que fallece en muerte encefálica, que bueno, pues hacemos un diagnóstico, que eso está reglamentado, que hay una legislación, que hay una ley, que hay un protocolo nacional en donde nosotros nos basamos para cumplimentar los tiempos para poder hacer el diagnóstico. En adultos es de una forma, en los pediátricos hay protocolos, hay horarios que tenemos que cumplir para la valoración de la muerte encefálica. Después tenemos la parada cardíaca, que es cualquier paciente que fallece en una sala común, en una terapia intensiva. Estos pacientes en parada cardíaca pueden ser donantes de tejidos, pueden ser donantes de córneas, pueden ser donantes de válvulas cardíacas, incluso pueden ser donantes de huesos y de piel también, ¿sí? Y la donación en asistencia controlada, que por ahí yo no sé si han escuchado hablar, es un procedimiento que desde el año 2018 se realiza en Argentina. El primer procedimiento se hizo en Jujuy. Ya el año pasado superamos los 100 procedimientos en todo el país. Córdoba ya lleva 6 operativos realizados en donación en asistencia controlada. Como bien lo dice el término, es una parada cardíaca controlada por el equipo tratante, o sea, es algo que se programa para, a raíz de ese procedimiento, obtener órganos para el trasplante. Nosotros nos basamos en esto en el modelo español. España hace ya más de 20 años que viene realizando esta técnica. España llegó a una meseta en donde la muerte encefálica sigue existiendo, pero cada vez hay menos donantes por la prevención de las unidades de stroke, por las prevenciones de los accidentes de tránsito. Entonces se desarrolló todo lo que es este procedimiento de donación en asistencia controlada, que tiene diferentes etapas. Hay una clasificación, la clasificación de Maastricht. Nosotros en Argentina estamos haciendo un solo modelo ahora actualmente. Espero que con el tiempo podamos avanzar y podamos llegar a compararnos con España. En estos días ha habido un poco más de relevancia en lo que es la donación en asistolia, porque en Santa Fe hubo un procedimiento donde el equipo de trasplante del Hospital Córdoba fue a buscar un corazón con esta metodología y lo implantó en un paciente joven, que gracias a Dios viene evolucionando favorablemente, ha salido en las redes, en medios hace poquitos días. Entonces, bueno, está bueno que ustedes conozcan y que los equipos de salud empiecen a tratar de este tema,
porque es otra forma de obtener órganos dado la demanda y la cantidad de pacientes que hay en una lista de espera. Y bueno, todo lo que es la etapa final del trasplante, que es el injerto de órganos, de los tejidos, donde por ahí hace el seguimiento, pero bueno, esa es la etapa final. En toda esta etapa participan alrededor de 150 personas, del paciente que está internado en el hospital, con la gente de administración, con los camilleros, de todo lo que hacen el diagnóstico, la policía judicial, si es un caso judicial, de todos los técnicos, de todos los medios de transportes aéreos, terrestres. Entonces, es un proceso que lleva mucho tiempo, que tiene mucha demanda, que sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Por ahí son 8, 10 horas, 24, 48 horas, hasta que se implantan los órganos. Entonces, el trasplante como definición es un reemplazo de un órgano vital enfermo sin posibilidad de recuperación por uno sano. Es el gol estándar ante una insuficiencia terminal de cualquier órgano, ¿sí? Con la ventaja por ahí que el trasplante renal tiene la diálisis como tratamiento sustituto. Pero si estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, hay una insuficiencia hepática, hay una insuficiencia respiratoria, sí o sí necesitamos el reemplazo del órgano enfermo por un órgano sano. Se practica prácticamente en todo el mundo, en más de 100 países, alrededor de 150.000 personas en el mundo anualmente reciben un trasplante de órganos. La demanda de órganos supera ampliamente la procuración, la lista de espera lamentablemente va a existir siempre, cada vez hay más prevalencia de enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Entonces, lo que queremos lograr es que la persona que está en una lista de espera esté el menos tiempo posible, ¿sí? El tiempo promedio de hoy, por ejemplo, de un paciente que está en una lista de espera renal son de 36 meses. Es mucho quizás, entonces deberíamos tratar de modificar ese indicador. Ese dato es de acá de la provincia de Córdoba. Anualmente en el país, actualmente digo, el país tiene una lista de espera de 10.000 personas, alrededor de 10.000 personas. El órgano más demandado es el riñón y la córnea, lo sigue el hígado, el corazón y el pulmón. Entonces este es un tratamiento ya consolidado. En 1954 se realizó el primer trasplante renal, o sea que ya tiene suficiente evidencia científica y ya está consolidado, está instaurado. Nosotros acá en Córdoba, por suerte, tenemos todos los equipos de trasplante. El ministerio cuenta en el Hospital Córdoba con trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, trasplante renal, trasplante hepático. Y después tenemos otras 5 instituciones que son privadas, donde también se pueden realizar los trasplantes. En el caso de que no se pueda realizar un trasplante acá de algún paciente que no tiene cobertura social, se arma una logística a través del marco legal y teórico y puede ir a trasplantarse a otra provincia, a otro tipo de trasplante. Entonces, el principal problema del trasplante aún en nuestra época es la escasez de donantes, la demanda anual, como dije recién. Nuestra función como equipo de salud es aumentar la disponibilidad de órganos y tejidos, es una responsabilidad como equipo de salud. Por ahí queremos derribar y romper un poco ese mito que todavía surge, que la sociedad decide, que la familia no es solidaria, que no quieren donar. Es una responsabilidad del equipo de salud cuando detectamos a estos pacientes y poder estimar o predecir que puede llegar a ser un donante, que ya no hay nada por hacer por esa persona, que podemos optimizarlo con los cuidados al final de la vida, ver qué se hace, tener en cuenta que la donación y el trasplante es parte de los cuidados al final de la vida. Entonces, como equipo de salud, y más los que hacemos cuidados críticos, paliativos, tenemos que considerar esta opción de la donación. Primero como equipo de salud, y después porque la familia, con el largo del tiempo, termina agradeciendo el gesto de la donación, o sea que es algo que lo tenemos que tener presente. Y bueno, la escasez de órganos para trasplante lamentablemente cada vez es más, si bien este año que pasó, el 2025, Argentina superó la tasa de donantes por millón de habitantes que veníamos manejando.
llegó al 22%, si no me equivoco. Bueno, en cuanto a la relación con la bioética, estos son los principios básicos en donde nos regimos para hablar de procuración y de trasplante, lo que es la solidaridad, el altruismo, el desinterés, el anonimato, la equidad. En todos estos principios nos basamos nosotros para dictaminar normativas, protocolos, consensos, en lo que se enmarcó la ley, ¿sí? Después nos basamos también en lo que fue la Declaración de Estambul en el año 2018, donde hacía hincapié en los equipos de trasplantes. La Organización Mundial de la Salud también tiene ciertos principios en cuanto a la retribución económica, porque acá no hay un valor monetario, esto es altruista, ¿sí? En la declaración de Papa Francisco del 2015 también, que condenaba el tráfico de órganos, y que los pacientes de bajos recursos deberían tener acceso y tener más oportunidades para acceder a un trasplante. Y esto de ética y trasplante es un documento de consenso del INCUCAI, del Ministerio de Salud de la Nación, donde habla de todos los principios del sistema en cuanto a la autonomía, a la justicia, a los derechos, a una muerte digna. Entonces, con toda esta documentación, nosotros habitualmente son con las que trabajamos y que también rigen un poco esto de la bioética. Para poder pasar y que entiendan un poco más lo que es el proceso, nosotros nos regimos con un marco institucional, con un marco legal y con un sistema, ¿sí? En el marco institucional está la Confederación Federal de Salud, donde hay representantes del INCUCAI con autoridades, donde confeccionan una grilla de trabajo, donde dictan directrices y resoluciones para que el INCUCAI las ponga en procedimiento en cada provincia. Tenemos una resolución que salió en el año 2022, donde hay protocolos de trabajo, protocolos de procuración, protocolos de trabajo, de cómo se deben organizar los equipos, todas las estructuras que deben tener. Esto es realmente algo nuevo, parecido al modelo español, pero bueno, nosotros nos basamos prácticamente en eso. Las directrices del proceso de procuración, que es lo que estoy mencionando, bueno, tiene objetivos generales y específicos, donde se define todo lo que son los recursos, el equipamiento, la organización, el funcionamiento de las entidades, quiénes son los profesionales que tienen perfil para hacer procuración, que generalmente se apunta a profesionales de las áreas críticas, como son terapias intensivas, médicos emergentólogos, pediatras intensivistas, toda la serie de protocolos para poder trabajar todos en común, llegaron soluciones que tratamos los juristas. Profesionales que nos dedicamos a esto, con una clave, con un usuario que nos... Bueno. Bueno. En cuanto a la dictaminación de protocolos, hay un protocolo nacional para el cese irreversible de las funciones encefálicas, que es para poder hacer el protocolo de muerte encefálica, para poder hacer el diagnóstico, tanto para adultos como para pediatras, para pacientes pediátricos, perdón. Ahí está todo explicitado con el tema de los tiempos, de cómo se hace el diagnóstico, de cuáles son los métodos instrumentales, la valoración clínica, el test de apnea, está todo en el protocolo. Este es un protocolo que tiene sus años, en 2019, pero sigue en vigencia. Ha habido un par de modificaciones donde se agregaron otros métodos de diagnóstico, como por ejemplo el test de atropina, el Doppler transcraneal, que son métodos instrumentales de diagnóstico que se han ido sumando con el avance de la ciencia y de la tecnología. Este, como bien les expliqué, es el SINTRA,
Se accede a través de la página del INTUCAI con un usuario propio, cada entidad, cada profesional, donde ahí se registra el paciente que detectamos en una terapia intensiva, lo registramos ahí. Aquel paciente que tiene un GLASDOS menor a 7, se completa una serie de datos, documento, edad, y se hace una evolución, ¿sí? Cuando el paciente es donante, se pasa a otra solapa del sistema donde se van cargando los métodos complementarios, los laboratorios, los estudios que pedimos para el potencial donante, ¿sí? También hay otros recursos para los profesionales, hay aulas virtuales, hay documentos de consenso, materiales de comunicación para entidades no gubernamentales, para colegios. La página del INTUCAI es de acceso libre, gratuito, y pueden entrar a buscar información, ¿sí? Esta es la solapa que usamos los profesionales, todo lo que es insuficiencia renal, la lista de espera, la procuración de trasplante, los donantes de órganos y tejidos, y todo lo que es para el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Como les dije recién, se accede con un usuario. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a iniciar un proceso, vamos acá a procesos de donación, se abre una solapa y cargamos todos los datos. Esto es un modo de ejemplo para que vean y entiendan cómo es. Esto es lo que es una lista de espera, diríamos, ¿sí? No, esta no es la lista de espera. Es la lista de donantes, perdón. Donde cuando se abre esa solapa y se cargan, ahí vemos los pacientes registrados, por ejemplo, en el Hospital de Urgencia, en la Clínica Regional del Sur, Sanatorio de Allende, Río Cuarto, Misericordia. Esos son todos profesionales que van cargando los potenciales donantes en nuestro sistema de registro y nosotros desde CODAIC le hacemos el seguimiento. Y acá estas solapitas que tienen, ahí vamos completando con los métodos complementarios, planillas de diagnósticos, etc. Este es un proceso como se ve cuando se lo carga en el sistema. Por ejemplo, este es un paciente del Hospital Domingo Funes, que entró con un diagnóstico de una ACV con un GLASDOS de 3 en 15, que evolucionó a muerte encefálica, tenía una hemorragia subaracnoidea. Acá fíjense en que sale masculino, edad y DNI, pero no se pone el nombre del paciente. En los datos del paciente únicamente los podemos ver nosotros desde el que tiene acceso al SINDRE y el que está participando del operativo. Y después tenemos todos solapitas de trabajo, donde vamos, a medida que va avanzando el operativo, vamos completando y vamos cargando. Bueno, este ya es un paciente que ya ha sido donante, donde se le pudo extraer riñones, córneas y sistema osteoarticular, que les expliqué cuando empecé a hablar. Una vez que se ablaciona, se pone la entidad y la situación y que se confirman los implantes de los órganos. Para hablar del marco legal, la ley actual vigente es la ley 27447, que se sancionó en el 2018, conocida como ley Justina. Esa es nuestra ley actual. Veníamos de una ley desde el año 1993, con modificaciones del donante presunto, donde la familia autorizaba en un primer momento, después donde la familia testificaba la decisión de su familiar, y con la ley actual el ciudadano decide, ¿sí? En cuanto a esto, lo importante es decir que todos somos donantes si no expresamos en vida nuestra decisión, ¿sí? Los métodos oficiales para registrar nuestra voluntad es a través del Documento Nacional de Identidad, de la página Mi Argentina, o a través de un correo que se puede mandar al INTUCAI y registrar la voluntad hacia la donación. ¿Sí? En el caso de que una persona mayor de 18 años no haya expresado una afirmativa o su voluntad hacia la donación, lo consideramos directamente donante de órganos, ¿sí? Eso es lo que cambia con la ley vieja del presunto, donde se le hacía una intervención a la familia, se le comunicaba, y la familia terminaba diciendo que no somos donantes de órganos si no expresamos nuestra voluntad.
Bueno, como les dije, la ley conocida como la ley Justina se sancionó por ambas cámaras de diputados y de senadores por unanimidad. Justina era una nena de 12 años que está en la Fundación Favaloro esperando un trasplante cardíaco y bueno, la familia empezó todo un movimiento solidario y social y judicial y se pudo llegar a esta ley que actualmente nosotros tenemos en nuestro país. Los principios de esta ley son el respeto a la autonomía, la solidaridad, la justicia, el acceso al trasplante, la atención integral del paciente trasplantado, de los derechos de la integridad, de la confidencialidad, de la privacidad de datos, la cobertura integral del tratamiento, y bueno, estos son los principios de nuestra ley. En cuanto a estos artículos, en cuanto a los menores, en el caso de fallecimiento de un menor de 18 años, la ley vieja decía que tenía que estar la mamá y el papá presentes y decidir. La ley nueva, con que esté la madre o el padre, ya es suficiente para tomar la decisión de si es donante o no. Y bueno, el artículo, lo que les expliqué antes, en toda persona mayor de 18 años que no haya dado constancia expresa de su decisión, lo consideramos donantes de órganos y de tejidos. Esto es importante en cuanto a los roles de los equipos de salud, que el artículo 14 habla que los establecimientos asistenciales deben contar con servicios de procuración en cada institución, ¿sí? Desde el año 2022, el INCUCAI lanzó un programa que se llama Procurar, donde toma la iniciativa el tema de la donación, el equipo tratante ya conoce a la familia, es más fácil abordar a esos pacientes y no que venga un colega externo a hablar de donación a la familia. Entonces, esperemos que se sumen más instituciones para poder crear, no digo un sistema único, que sería lo ideal como es en el primer mundo, pero al menos de que haya algún representante, alguien que haga procuración, que entienda el tema, que pueda iniciar el proceso y después nosotros desde la jurisdicción acompañar. Y después hay un artículo para mí sumamente importante, que es el artículo 39 de la ley, que todo profesional de la salud tiene la obligación de notificar que hay un potencial donante. Todavía no hay antecedentes acá en Córdoba que hayamos sancionado a alguien en esto, pero si yo estoy en una terapia intensiva y tengo un potencial donante como equipo de salud, como profesional, es mi obligación notificar de que tengo un potencial donante, ¿sí? Iniciar el proceso, si puede la institución, o si no, avisar a la Guardia Médica Operativa de Córdoba. Esto está contemplado en la ley, por ahí se conoce poco, pero la idea es que más instituciones incorporen profesionales para poder hablar de procuración institucionalmente y que el hospital acompañe a todos los procesos. Porque sabemos que los donantes están, por ahí los procesos no se inician y no llegan a lo que es la donación y el trasplante. En cuanto esto es para hacerle nada más mención que también existe la posibilidad del donante vivo, ¿sí?
La ley habla hasta el 4º grado de parentesco para hacer la donación viva, y por autorización judicial, ahí sí un 5º, un 6º grado de, de cónyuges, personas, conocidos, amigos, pero eso es únicamente como con autorización judicial, ¿sí? Eso también está contemplado en la ley, es bastante claro. Acá hay instituciones en Córdoba que ya han hecho trasplantes renales de donantes vivos, y hepáticos se hacen, pero sobre todo en pacientes pediátricos. Bueno, eso es para hacerle una presentación más o menos de todo lo que contempla la ley, el marco legal, el marco ético, un poco cómo funciona el ECODAI, cuál es nuestra misión y misión de institución, cómo nos relacionamos con la bioética. Los principios son los mismos. Actualmente hay muchos desafíos y dilemas, como se planteó en el título de la presentación. Con esto de la donación en asistolia se puede crecer mucho, es algo que lo tenemos que institucionalizar. Queremos lograr que todas las instituciones, al menos que dependen del Ministerio de Salud, tengan un protocolo de adecuación, de esfuerzo terapéutico, para poder tener más donantes, para poder hacer la técnica de donación en asistolia. Y bueno, como entidad nos ponemos a disposición para que nos consulten, para trabajar, para hacer capacitaciones en los hospitales. Y bueno, ahora no sé si vamos a hacer una pausa o vamos a continuar con lo que está pautado en el taller.